¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a nivel internacional el mercado va de lo que puede pasar con la renovación del corredor de granos por el cual Ucrania saca su producción al mundo, y esto va a depender también de lo que decida Rusia en las próximas horas. Queda muy poquito tiempo y hasta ahora no ha habido novedades y por lo tanto el acuerdo se renovaría por 120 días, pero Rusia a su vez ha anunciado, no lo ha concretado, que va a pedir que solo se renueve por 60 días, porque no se olviden que además Rusia de alguna manera es competidor de lo que Ucrania también está sacando desde su zona de producción. Por otro lado, en el caso específico de la soja, el avance de la cosecha de Brasil y su vuelco al mercado, sin duda un volumen récord, nunca antes alcanzado por Brasil, pero ni siquiera por Estados Unidos. Es una cosecha récord mundial la que está enviando Brasil en este momento, entre 148 las estimaciones más pesimistas y 155 las más optimistas millones de toneladas. En el caso del trigo ya hablamos, en el caso de la soja también, y en el caso del maíz, hablábamos hoy con Antonio Ochoa en Comité de Crisis. Sin duda las compras de China son muy importantes. Si bien lo decía Antonio hoy en el Comité de Crisis, China compra lo que es barato y el maíz en el mundo está barato a pesar de la ausencia argentina del mercado mundial, porque como todos sabemos, Argentina ha restringido sus exportaciones de maíz como consecuencia del fracaso de la cosecha. También hablábamos hoy con Roberto Domenech en el Comité de Crisis de Agroeducación y él nos contaba un poquito el tema de la gripe aviar y también nos contaba cómo están consiguiendo maíz la industria avícola, que, como bien dice Roberto, si bien está pagando un sobreprecio respecto de lo que sería la capacidad de pago de que tendría la exportación argentina hoy, la realidad es que con la exportación afuera del mercado viene ocurriendo esto desde hace varias semanas ya, inclusive antes de que el gobierno le diera a la exportación la posibilidad de patear las ventas para adelante. La exportación no está participando del mercado y eso le permite a la industria avícola pagar un sobreprecio, pero ir consiguiendo maíz. Más allá de esto que está pasando con la gripe aviar, que según también lo explicaba Roberto, por ahora no significa una menor demanda de maíz de ese sector. Roberto explicaba que la menor demanda, si es que la hubo en estos días, tuvo que ver con la dieta de los pollos, básicamente en un momento de tanta temperatura, de tanto calor como el que viene soportando o que venía soportando hasta estas últimas horas la Argentina. Hablando del clima, por suerte en algunas zonas también ha llovido. Y aprovecho también la oportunidad, ahora vamos a hablar con Antonio Ochoa, pero hoy en Comité de Crisis también tuvimos una muy buena charla con Belisario Álvarez de Toledo, un productor de la zona de Rauch, que además ha pasado por diferentes actividades, tanto públicas como privadas. Y hablando con Belisario, y Belisario nos explicaba la actitud que está teniendo él básicamente como productor, de alguna manera se revaloriza el trabajo de agroeducación. Me parece que esto es muy importante. Yo veía recién las promos que se hace del curso de posgrado. En un año como este, 2023, a ver, estar capacitado siempre, pero en un año como este, 2023, más que nunca. Y yo miraba el listado de profesores que tiene agroeducación para este curso de posgrado y realmente están absolutamente todos los expertos, los técnicos, los referentes de cada uno de los sectores. Entonces, desde la parte financiera que muy bien presenta Diego Palomeque, hasta Mariano Echegaray con la parte impositiva, Salvador con la economía, Antonio Ochoa con los mercados, pero además de ellos están todos los referentes de cada uno de los sectores que componen la oferta, la demanda, la provisión de insumos del mercado local. Por eso creo que en un año como este 2023, más que nunca, uno debe estar preparado, debe aportar sus ideas, pero a su vez recibir el permanente asesoramiento o comentario para escucharlo de quienes son los que están en el día a día trabajando en esta actividad. Por eso valoro mucho el esfuerzo que hace la gente de agroeducación con este curso de posgrado, que insisto, todavía está abierta la inscripción. Creo que quedan pocas vacantes, pero vale la pena aprovecharlo en este 2023 más que nunca, ¿no? Y además les permite, insisto, estar en contacto con todos los referentes. Ahora bien, hablando de agroeducación, hoy tuvimos oportunidad, como todos los jueves, de compartir el comité de crisis y en la charla con Antonio Ochoa, yo, que siempre es más que interesante, quiero rescatar esta parte donde Antonio me explica, o nos explica a Salvador y a mí en realidad, lo que significa hoy la crisis financiera que está viviendo Estados Unidos y también Europa. Escuchemos lo que decía Antonio Ochoa. Hay mucha gente diciendo que esto es similar a la crisis del 2008 como tal, que fue una crisis
de esencia en la rentabilidad del banco. Entonces, esa era muy diferente. Era una crisis de solvencia y esta es una crisis de liquidez. Entonces, el tema aquí es que tienes una corrida bancaria producto del pánico. Y entonces, en alguna zona, alguien ve un poco de humo, grita fuego y todo el mundo corre. El problema es que se hizo casi criminal el acto, porque si te vas a la historia de lo que sucedió con este Silicon Valley Bank, bueno, entendemos que tiene un manejo terrible en la administración de riesgos, sabemos que no saben utilizar sus derivados y obviamente que se pusieron a prestar de una forma irracional en un mundo que empieza a mostrar, producto del pánico, en un mundo que empieza a tener un contenido que ya te muestra lo que duele, tasas altas y un ambiente inflacionario en medio de una situación tensa en lo geopolítico. Entonces, el horno no está para bollos, básicamente, y aquí a la ciudadanía como que les falta Vox comparado con lo que vivimos nosotros en nuestros países de América Latina, que estamos acostumbrados a tratos un poquito más ríspidos y que esto es parte de lo común. Sin embargo, bueno, en Estados Unidos se vio esto y desde adentro, en este banco, cuando se empezaron a dar estas notas del pequeño humo, los grandes accionistas del banco, con información de alguna forma de primera mano, fueron los primeros en abandonar el barco. El mismo CEO vendió acciones del banco como tal. Entonces, generas una corrida producto de ellos mismos y alrededor de eso, pues simplemente deténlos. El banco, en teoría, lo único que necesitaba era, bueno, reconocemos que tenemos un problema, tenemos una pérdida, necesitamos recolectar capital. Con esto asumimos el espacio, el corto plazo, nos tomamos el pepino y después arreglamos las cosas, seguimos adelante. Pero en el mundo simplemente no se puede hacer eso, especialmente en lugares donde no tienes confianza real, aunque aparentes tener todas las instituciones y toda la confianza. Y a partir de ahí, bueno, se vino después otro banco en Nueva York, hasta que llegó un punto en donde pues, el gobierno, el señor Biden y la Reserva Federal tuvieron que poner la cara y decir, bueno, ya estamos acá, nosotros respaldamos los depósitos, pónganse en paz. Esta crisis podrá durar tal vez otras 2 o 3 semanas para que haga su peor escenario. Y si te tienes que ir a la comparativa, tal vez tienes que irte a las épocas de los 1900 tempranos. Eso fue una situación similar a esto. Fue una corrida bancaria producto de pánico, de miedo. Salió todo el mundo. En su momento, el señor JP Morgan, cuando vivía, JP Morgan, el banquero, le prestó al banco. Y entonces ahí fue donde se detuvo eso, el pánico se puso en paz y de alguna forma te diste cuenta que no es que el banco estuviera roto y que las cosas fueran condicionantes a diferente. La realidad también es que en Estados Unidos y casi en el mundo occidental, viendo lo que está pasando con Credit Suisse, socializas las pérdidas y privatizas las ganancias. El negocio bancario es un negocio fenomenal. No tienes cómo equivocarte y cuando te equivocas te pagan la equivocación y además es impune. Tú no ves a nadie que vaya a la cárcel, en la crisis hipotecaria tampoco fue a la cárcel nadie, y son actos casi criminales que deberías de perseguir. Estas gentes, pues nada más les levantan la piedra, les sale el sol y salen como bichos debajo de la piedra a buscar alojarse en otra piedra, siempre habrá otra institución que los acoja, y ahí andan estos grandes directivos, gerentes y tal, girando el área y simplemente predando en toda la capacidad, pues el ahorro de toda la gente. Bueno, aquí las cosas con eso me parece que no sucede a más. Me toca también hacer una nota de descargo puntual exactamente sobre el tema de, por ejemplo, que me han preguntado y lo tengo que decir, ustedes mandan dinero a O'Brien para que se guarde contra depósitos de garantía, contra las posiciones que tienen, sean futuros, opciones o lo que fuera, y dicen, no, ¿y en dónde está ese dinero? Y bueno, ese dinero está en una cuenta de bienes segregados, que está auditada y está auditada por el Chicago Mercantile Exchange y por la Comisión Bancaria de Valores Equivalente, la CFTC. Entonces, 2 veces al día te vienen a preguntar dónde están estos fondos y están en instituciones, además, que tienen una categoría de que son demasiado grandes para fallar. Tienen un grado de seguros distinto y obviamente pruebas de estrés diferente. Lo que pasó con esos bancos regionales es que siendo regionales, siendo chiquitos, los alivianaron de regulaciones para que no fuese costoso, no fuese oneroso, y el día de hoy, bueno, pues te das cuenta de que los reguladores hicieron como que estaban regulando y los inspectores como que inspeccionaban y estos como que administraban un banco y se te vino ese problema. Credit Suisse es diferente. Credit Suisse es un tema en donde tienes ya años, para no decirlo menos, con un banco que realmente está fallido. Los árabes llegaron a un punto en donde dijeron, bueno, tenemos 9.8% de este banco ya, le hemos metido todo este dinero. Ir al 10% obliga a que mi regulador me exija nuevas condiciones y que el regulador europeo me exija nuevas condiciones. No tenemos ningún interés. En ese momento, cuando el banco se sintió descansado de que los árabes no le iban a apoyar más
Es otra vez donde empieza el pánico y empieza la corrida hasta que, como bien dijo Carlos, entra el Banco Suizo a decir, el Banco Central a decir, no se preocupe que aquí lo aguantamos. Sea lo que sea, si tú observas los Credit Default Swaps para Credit Suisse, están poniéndole precio a una situación de impacto feo en relativo de casi un 47%. Entonces, las cosas definitivamente no están fáciles en ese ámbito. La Reserva Federal ahora queda con la duda de qué es lo que va a hacer para el tema de tasas y hacer restricciones económicas. Y pues te puedes imaginar que ahora la liquidez delgada en los bancos y la situación delgada en la confianza hará que los préstamos fluyan cada vez más despacio al consumidor a un costo más alto, van a ser más juiciosos, y aquí los bancos van a ser los que terminarán haciéndole la tarea a la Reserva Federal de terminar de restringir la actividad económica, que es lo que tanto busca Estados Unidos hacer. Y de alguna forma, cuando tengan la vitamina puesta, se van a dar cuenta que tal vez por un espacio que esperemos que sea de corto plazo o que esperemos que no se dé, vamos a tener un escenario con inflación pegajosa que simplemente no desaparece, se queda ahí, y con detenimiento económico. Y ahí es en donde vamos a empezar a ver ahora la reversa. Entonces, es frenar, acelerar, frenar, acelerar, frenar, acelerar, no saber lo que está pasando, no saber si quien conduce está sobrio, pero en el camino lo más divertido es que todo el mundo sabe exactamente qué hacer, como existen en los países técnicos de fútbol que critican al que está en operaciones y que todo el mundo sabe. Y ahí lo tuvieron, Antonio Ochoa explicando con mucha claridad su visión sobre la crisis financiera. Pero a mí, más allá de la visión de Antonio, también rescato una frase que Antonio dice sobre el negocio bancario, ¿no? Eso de qué pasa con las pérdidas y qué pasa con las ganancias. Es un negocio muy cómodo el de los bancos, no solo en la Argentina, sino en todas partes del mundo. Como bien lo deja claro Antonio, y además dice algo Antonio que también nosotros lo conocemos muy bien, nadie va preso por una estafa bancaria. Eh, y lo que sí, de alguna manera, debe llevar cierta tranquilidad, ojalá Antonio no se equivoque en esto, en calificar a la crisis financiera que está viviendo fundamentalmente Estados Unidos, y pareciera que Europa está contenida por la decisión del gobierno suizo de apalancar de alguna manera al Credit Suisse. Les decía, que es una crisis de administración, de mal manejo básicamente, ¿no? Como ocurre muchas veces con las crisis bancarias o financieras. Ojalá sea así, porque si es así, va a estar acotada en el tiempo. Si bien Antonio pronostica, como ustedes lo acaban de escuchar, 2 o 3 semanas de duración. Y en el mientras tanto, vemos qué pasa con los granos y vemos qué pasa en Argentina con el dólar soja. Y también hoy hablábamos con Cristian Buteler, y vuelvo a agroeducación, porque, ojo, dólar soja es, en las etapas anteriores, parte de la razón de la inflación que estamos teniendo en la Argentina. ¿Se acuerdan cuando decíamos que una de las consecuencias del dólar soja era la inflación, la generación de inflación a través de la emisión que necesitaba para funcionar el dólar soja? Bueno, cuidado con esto, porque en el medio de esta crisis inflacionaria mucho más grave de la que todo el mundo suponía que estamos viviendo por estas horas, generar un nuevo dólar soja es retroalimentar la inflación. Así que tengan cuidado, veremos qué sale. Los pases en el mercado a término parecen que para los operadores sería inminente la aparición de un nuevo dólar soja, pero insisto, la inflación es otro de los condicionantes para que haya una nueva emisión de dólar soja. Hasta mañana.